Bien, buenas tardes de nuevo. Regresamos aquí, amigos de la India, después del paréntesis de Navidades y fin de año y Reyes. Hoy es martes 8 de enero de 2019. Como hemos acabado, después de 2 años largos, el curso, el estudio del libro de Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada, acordaos que este verano pasado, los meses de junio y julio, hicimos 8 sesiones del libro Los Misterios del Yoga. Utilizamos el mismo procedimiento, es decir, estudiar el libro tal y como lo escribió Vicente Beltrán, no se añade nada, solamente se hacen las diapositivas, y las diapositivas pues son una recreación que hace este estudiante, en las cuales pues figuran 2 cuadros de Nicolás Roerich. Uno se denomina, luego veremos, que es el camino a Shambhala, y otro se llama Tíbet. Este de aquí arriba, estas montañas famosas, es de Way to Shambhala, si no recuerdo mal el nombre, 1931-32, y esto es de 1936, creo, Tíbet. El porqué de las dos es porque esta, la montaña, habla para mí de la iniciación, la tercera iniciación, y al ser ni más ni menos el color rojo, el sol, me está hablando también del Agni Yoga, me está hablando del camino iniciático. Por lo tanto, como hemos hecho ya 8 sesiones, luego me lo pedís y os enviaré por WhatsApp los enlaces para poder verlo todo lo que está puesto ya, tanto en audios como en vídeos. Y eso, como digo, tiene la referencia del mundo de la enseñanza, la tradición, en esta estupa que está aquí. Eso no es ninguna pagoda, es una estupa, no hay nada dentro. Si habéis estado en Oriente, pues lo habréis visto. ¿De qué consiste los misterios del yoga? Pues básicamente consiste en comprender lo mismo que dice la doctrina secreta, lo que es el proceso de individualización de la conciencia humana, pasar del reino animal al reino humano, la venida de los señores de la llama, la creación de la jerarquía planetaria, la fundación de Shambhala, el proceso de encarnación del logos planetario, todo ello que la doctrina secreta nos ha hablado también, la teosofía nos ha hablado también. Él tiene su particular punto de vista. Y tengo que decir que no desmerece para nada, es más, estoy mucho más convencido de la presentación que él me hace, que Vicente Beltrán nos hace, sobre el tema del yoga. Se le llama misterios, no porque tengan algo así oculto, sino porque en realidad no tenemos una palabra, igual que cuando hablamos del yoga, o cuando hablamos hace unos años, ¿acordáis de los misterios de Shambhala? Que también hicimos unas cuantas sesiones, 9 o 10 que se han hecho, y que continuaremos más adelante, y que tienen la finalidad, ni más ni menos, que de llevar a cabo una expresión de la enseñanza, pero hay que decir que el rigor de él es absoluto. Él bebe de fuentes muy buenas, del ashram, del maestro, y por lo tanto él no utiliza la terminología oriental al hablar del tema. Habla de razas, habla de yogas, y ahora estábamos hablando de los yogas. Y concretamente en la anterior sesión, mira, ¿ves? Way to Shambhala, el camino a Shambhala, 1933, y Tíbet, 1936. Estos cuadros están todos en el Museo Roerich de Nueva York, de Nueva York. No sé si habéis ido a Nueva York. No, yo tampoco. Nicolás Roerich, Nicolás. Sí, pero ¿en qué museo de Nueva York? Nicolás Roerich, Museo de Nicolás Roerich, en Nueva York está en Nueva York. Yo no he estado, sé de gente que estaba aquí que fueron, eso sí. Bien, ya os he explicado un poco lo de los cuadros y vamos a ver dónde nos quedamos. Esto lo dice Vicente, no sé si exactamente en este libro o en otro más, pero es muy significativo y por qué lo pongo aquí va a estar en todas las lecciones. Dice, los verdaderos esoteristas y discípulos espirituales trabajan con la sustancia débica que produce la luz y que los magos negros lo hacen con la sustancia elementaria que vivifica las sombras. ¿Por qué aparece esto? Y aparecen los 3 rayos, primero, segundo y tercero. Básicamente porque debemos tener en cuenta lo siguiente. Como magos blancos trabajamos con la luz, y la luz es ni más ni menos, la iluminación es descubrir la mente de Dios. Decimos que un ser es iluminado, como el caso del cuadro que tenemos aquí a mi derecha, aquí en esta pared, de que tenemos aquí al iluminado. Y el iluminado, el Buda, se le llama iluminado pues que tuvo la potestad de conocer la mente de Dios. Nosotros nos estamos acercando tímidamente. El día que alcancemos cierta maestría, evidentemente conoceremos muchísimo mejor que ahora la mente de Dios. Y la iluminación es
contactar con la mente de Dios. La primera referente es la tercera iniciación, que es ver la luz dentro de la luz. La luz que se ve dentro de la luz es la intuición, es la chispa de la mente, del aspecto superior de la mente y muy especialmente del plano búdico. Entonces entendamos que el discípulo trabaja con energía evolutiva ascendente y el mago negro trabaja con la sombra. El mago negro, ¿a quién invoca? ¿Habéis visto las películas de Harry Potter? Pues todo eso que aparece son elementarios. Eso es magia de la de abajo, ¿verdad? Fenoménica. La magia que en la Edad Media hacían, ¿verdad? Los verdaderos ángeles no se rinden a las invocaciones estas que aparecen en esas películas, ¿verdad que no? Ahora bien, cuando veamos un dragón que vuela o un gran ser que se convierte en un águila, empecemos a pensar que sí que estamos en el buen camino. Mientras tratemos con elfos, ondinas, hadas, salamandras, gnomos y similares, estamos hablando de otra evolución, que no quiere decir que sea negativa, pero para nosotros no es la adecuada. Es manipulación. Trabajan con las formas caducas. Sin embargo, los ángeles trabajan de otra manera. Si se tiene un poco de sensibilidad, se podrá detectar a través del reino vegetal o del reino animal, sobre todo los pájaros, se podrá realizar un contacto claro con los ángeles manifestándose a través de pajaritos que realmente son una auténtica delicia, un auténtico tesoro. Bien, esto es lo de los rayos, que conviene aclarar una cosa. El primer rayo se le llama el ocultista, al tercero se le llama el mago y al quinto y al séptimo se le llama también el mago. Y es para tenerlo en cuenta porque lo vamos a repasar cada semana. Como el curso semanal, imagino que prisa no tenéis, ¿verdad? Si hemos tardado 2 años largos en acabar Introducción al Agni Yoga, se han subido estos días un montón de capítulos en abierto, me imagino que los habréis devorado inmediatamente o ni siquiera os habéis preocupado. Bueno, no digo más, no me meto donde no me llaman. Acordaos de que el primer rayo es el ocultista, el mago y el mago nuevamente. ¿Por qué el ocultista el primero? Porque trata francamente del aspecto más oculto de la creación, que es el propósito divino. No lo conocemos, no sabemos qué propósito tiene el Logos. Sin embargo, el Logos se manifestó. Y como el Logos se manifestó, hizo una proyección manásica, la ocupó y ahí estamos nosotros ayudando en esa evolución. ¿Tenemos conciencia de lo que hacemos? Tal vez si nos acordáramos más a menudo del oráculo de Delfos, aquel mandato, aquel imperativo total que decía: hombre, conócete a ti mismo, puntos suspensivos, como uno con el imperecedero, como uno con el Logos, entenderíamos lo que significa ser el ocultista, el verdadero psíquico, el mago, el artista, el científico, el devoto y nuevamente el mago. ¿Por qué el mago otra vez aquí abajo? Porque esto representa el aspecto materia, el aspecto físico, denso, el séptimo rayo, la plasmación directa del arquetipo. Como cada semana lo vamos a tocar, vamos a repetir el esquema, no me quiero extender más. ¿Continúo? Esto también aparecerá en casi todas las presentaciones. Primer rayo, la voluntad que condiciona el aspecto vida. Segunda versión, la voluntad que trae el cumplimiento de las correctas relaciones humanas. Y tercero, la voluntad que finalmente conquista a la muerte. Todo eso es el primer rayo. En definitiva, los rayos, ¿a qué se circunscriben? A uno. Lo que sucede es que nosotros no estamos en ese nivel de conciencia. Y como no lo estamos, necesitamos que exista un tercero, que exista un segundo, que exista un cuarto, un quinto, un sexto y un séptimo. Y todo esto conviene intercalarlo aquí porque estamos hablando ni más ni menos que de los misterios del yoga, es decir, de los caminos de acercamiento a la casa del Padre. Yoga significa unión y religión significa religar, el camino de retorno a la casa del Padre. Y la unión habla del camino a la vuelta a la casa del Padre. Cada vez que nos acercamos a nuestra conciencia, en cierta medida nos estamos acercando a la conciencia divina, ¿verdad que sí? Unos más, otros menos. Y entendamos lo que significan los rayos desde esta perspectiva: iniciación, unificación, evolución, armonización, acción, causación y expresión. Iniciación, visión, educación, intuición, liberación, idealismo y organización. Depende cómo lo veamos, según nuestro nivel de conciencia, vamos a coger una o vamos a coger otra.
Desde el punto de vista físico, el séptimo rayo es la organización, el sexto es el idealismo, el quinto es la liberación, y si tenemos una duda de por qué el quinto rayo es la liberación, acordémonos del gran experimento de quinto rayo del siglo XX, la liberación del átomo. El ser humano descubrió que Dios era luz cuando hizo explotar la primera bomba atómica, ¿verdad que sí? Dicho de esta manera decimos, caramba, ¿y por qué hicimos eso? Porque queríamos saber si dentro de la partícula, de la materia, estaba la luz de Dios, y tanto que está la luz de Dios. Lo que la filosofía esotérica había dicho siempre, desde hace millones de años, los científicos lo descubrieron en el Álamo, en el proyecto Manhattan, ¿os acordáis de esto? Y ahí se descubrió que Dios era luz. La materia, el tercer aspecto de Dios, es luz. Por lo tanto, hemos liberado el potencial interno de la materia, ¿verdad que sí? La intuición sería nada menos que el cuarto rayo, la educación sería este aspecto el tercero, la organización, lo que sería la enseñanza esotérica, la visión interna sería el segundo y la iniciación correspondería al primer rayo. De todas formas, como lo vamos a tratar cada semana, vamos a hacer esta interpretación y así sucesivamente la iremos enriqueciendo entre todos. No toco lo del medio porque lo tocaremos la próxima vez. Las 7 energías de rayo que expresan la voluntad prototípica divina en 7 formas: voluntad de iniciar, voluntad de unificar, voluntad de evolucionar, voluntad de armonizar o relacionar, voluntad de actuar, voluntad de causar y voluntad de expresar. Es exactamente lo mismo que hemos visto antes, con diferente nombre, porque fijaos que al quinto rayo aquí se le llama voluntad de actuar y ahí se le llamaba, ¿qué? Liberación, ¿verdad? Claro, depende del punto de vista que tenga uno. Para el profano, el quinto rayo es investigación o ciencia. Muy bonito, ponte a investigar. Han habido científicos ya en este siglo XX y XXI que se dieron cuenta en la remota antigüedad también, pero ahora tienen más tecnología para darse cuenta que todo lo manifestado obedece a una especie de programa informático. Vamos a ver, es decir, que hay como una inteligencia básica, ¿verdad que sí? Y eso lo saben desde que en los años 30 se descubrió, ¿qué se descubrió en los años 30? Que afecta a la biología tanto, la famosa cadena de los 64 cadenas ¿de qué? Del ácido desoxirribonucleico, ¿no? El famoso ADN. ¿Os acordáis de Salvador Dalí, que tantas veces hablaba del ácido desoxirribonucleico? ¿Cómo lo expresaba? ¿Cómo se inspiraba tanto? El ADN, ¿no? Pues esos científicos tocaron ¿qué? Tocaron algo sustancial del programa informático del creador. Y además que ese programa, esas 64 cadenas, ¿qué tiene el tablero de ajedrez? 64 oportunidades, ¿no? ¿Y 6 más 4 qué es? 10, ¿no? El 10º trabajo de Hércules, Capricornio, donde estamos ahora, la redención completa de la materia, ¿no? Sería el trabajo. Pues fíjate que aquí, al 7º rayo se dice la voluntad de expresar. Cuando el primero es la voluntad de iniciar, cuando completa el círculo, aparece esto. Y en el fondo, ¿dónde está la diferencia? Es la actitud, el punto de vista del observador. Si yo estoy aquí, yo lo veo como una expresión, lo veo como organización, como nuevo orden mundial. Si estoy más evolucionado, lo veré desde aquí o lo veré desde este punto. Porque fíjate, iniciar, evolucionar y expresar. ¿Os acordáis? ¿El qué? ¿Cómo se llamaba este? El ocultista, el mago y el mago, ¿no? Y en el fondo, ¿por qué el ocultista el primero? Porque es el más arquetípico. Porque es más arquetípico, más oculto. Claro, cuando él se manifiesta, nosotros al Logos lo conocemos por su aspecto denso. Cuando decimos Dios qué grande eres, porque el planeta Tierra es una maravilla. Cuando vemos el sistema solar, las fotos que nos da la NASA, podemos decir abiertamente, madre mía, cómo es el logo solar. Y cuando vemos fotos de una galaxia, claro, vemos mejor Andrómeda, que está a 2 millones de años luz ahí al lado, y la vemos como una especie de círculo, de una corona preciosa. ¿Qué logos tiene que ser ese tan maravilloso? Vemos la nuestra y tiene 8 brazos, ¿no? 8 brazos, es un pulpo que se mueve, 8 brazos. Pero vemos en el centro de la galaxia como una gran nube de polvo estelar, porque hay grandísimos logos. Se supone, pero no se enseña en la filosofía esotérica, que al frente de una galaxia debe de haber una conciencia en evolución o una entidad psicológica, como se conoce. No se dice por qué,
Yo creo que básicamente porque bastante trabajo tenemos para entender cómo es el logos planetario, cómo fue su anterior encarnación, que es la cadena lunar, la luna, y cómo es el sistema solar. En esoterismo, en filosofía esotérica, en teosofía, el universo es una estrella rodeada de planetas. Por lo tanto, nuestro sistema solar es el universo. Lo demás son otros universos. Si este patrón funciona en este universo, cabe entender que en todas partes es igual, pero no tenemos conciencia de ello, no la tenemos, por lo tanto, como no la tenemos, debemos callarnos. ¿De qué sirve especular si en Sirio hay 50 planetas, hay 7 planetas o hay 7 estrellas y cada estrella tiene 40 planetas? ¿Nos servirá de algo, de consuelo? Sería generar otro espejismo más, ¿no? Otra devoción más a un ideal imposible de alcanzar en estos momentos. Por lo tanto, nos ceñimos a lo que podemos comprender. Ojo que nuestros maestros no pueden acceder a esos niveles. Del sistema solar los grandes iniciados no salen. Y de la Tierra la mayoría de maestros no salen. ¿Continúo? Otra forma de verlo. Primer rayo, lo que impele a alcanzar la iniciación. Y el séptimo rayo, lo que puede ser llamado el principio del orden. Como lo vamos a hablar cada semana, vamos pasando. Y aquí nos vamos a donde nos quedamos la última clase, la sesión número 8, que fue a finales del mes de septiembre pasado. ¿Os acordáis de esto? ¿Sí? ¿No? Estábamos hablando del Hatha Yoga. ¿Qué es el Hatha Yoga? El yoga más básico, el yoga que desarrolla el cuerpo físico, el yoga que genera prácticamente la posibilidad de tener un cuerpo energético para el alma, o lo entendemos como el mecanismo de respuesta del alma. El alma necesita no un cuerpo físico, no un cuerpo emocional, necesita un cuerpo energético a través del cual, a través de sus 7 puntos de tensión espiritual o vórtices energéticos o chakras, la potestad de irradiar ¿qué? La luz que tiene y la luz que recibe ¿de quién? De la mónada. La mónada es una con la divinidad, es una chispa divina. Si lo miramos así, el tema del ángel solar nos va a entrar mucho mejor. Si nos focalizamos únicamente en la enseñanza oriental que hablaba del mundo emocional y de la enseñanza del Buda de transmutar el deseo en aspiración, no renunciar al deseo, no, transmutarlo en aspiración, es decir, convertirlo en voluntad, puede ser para nosotros un poco farragoso. Pero como los occidentales somos más activos, necesitamos trabajar el tema de las energías. Ellos les ha ido muy bien seguramente por devoción, por la captación que tienen de la ley del karma, porque son más pasivos en este sentido que los occidentales, son atlantes, el arquetipo suyo es nuestro sario, creer en todo eso del mundo emocional. Pero si estamos en el mundo emocional, vamos a tener 1 y 1000 encarnaciones intentando desapegarnos. Mientras que si cogemos el sistema del famoso Patanjali, el recopilador de las enseñanzas del yoga, veremos que si la personalidad se focaliza en el entrecejo, el plexo solar poco a poco se irá callando, ¿verdad? ¿O no? Y eso es comprobable, eso es un método científico. No es creer en nada, es trabajar para conseguir un resultado. Y yo os invito a que lo vayáis haciendo. Y de esa manera veréis que este monstruo que tenemos aquí, o mejor dicho, esta caja de Pandora que es el plexo solar, donde están todas las calamidades cada vez que uno se mete dentro, y todo el mundo se asusta mucho de las crisis que tiene, pero no nos damos cuenta que en el fondo está ¿qué? La esperanza. ¿Os acordáis de lo que pasó, no? Aquello que uno abrió la caja de Pandora, salió esto, aquello, lo otro, y se asustó y lo tapó, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando tenemos un problema? Le damos la espalda al problema, cerramos el cofre, ¿verdad? El plexo, pero por dentro sigue germinando, porque lo estamos alimentando. ¿No nos damos cuenta que con esa actitud no vamos a ninguna parte? Ojo que tenemos otra caja maravillosa en el centro coronario, el arca de la alianza. ¿Sí? Está arriba. Arriba está el propósito divino, el alma. Tanto, ¿dónde queremos vivir? No me digáis que en la encima de la cabeza, porque voy a deciros que de momento no. Pero en el entrecejo es posible, ¿o no? ¿Es posible vivir en el entrecejo? Yo diría que sí. Entonces, el Hatha Yoga, ¿qué papel representa aquí? La construcción del cuerpo o la adaptación de un cuerpo animal. Acordaos que éramos seres de 4 o 5 metros, que hace cientos de millones de años, incluso fuimos contemporáneos
de los dinosaurios, de los grandes reptiles. Eso no se dice, pero se dice, fue Vicente que lo dijo, que una de las razones por las cuales los seres humanos comían carne animal era porque los dinosaurios se alimentaron de los humanos y por ley de ciclos de evolución tocaba que los humanos se alimentaran de la carne de los animales. ¿Sí? Lo dejamos ahí. Dice, el modo como fue realizado el proceso selectivo de los materiales afines, como pudieron ser activadas las funciones orgánicas de los cuerpos que siguiendo diseños arquetípicos iban siendo modelados, es un dramatismo realmente inenarrable. Se refiere al momento en que se empieza a preparar aquella humanidad que tenía más disposición a recibir una semilla, la semilla manásica, sustentada por los señores de la llama y básicamente por los ángeles solares. Hubo un selecto grupo que eran candidatos. En el momento en que empieza a aparecer el principio manásico, las formas de los seres de la Tierra se empieza a ajustar al patrón económico del planeta. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Os interesa la paleontología? ¿Sabéis que en Argentina, en La Pampa, apareció el Argentinosaurus 50 metros de largo? Un esqueleto petrificado en La Pampa, se descubrió hace unos años, hay documentales en internet, 50 metros. ¿Os imagináis un reptil de 50 metros en la calle? ¿Cuántas toneladas? O un diplodocus herbívoro, unos 15 o 20 metros. ¿Os imagináis este ser por la calle? O los 18 metros o 14 que tenía el Tyrannosaurus Rex. Se ve que es el ser que hemos tenido en la Tierra con una voracidad mayor. ¿Os imagináis lo que es eso caminando por la calle? ¿Os imagináis que fuera contemporáneo del hombre? Por un momento esas películas de Jurassic Park, ¿os las podéis imaginar lo que pudiera ser? Ojo, porque esas imágenes están en el astral, ¿eh? Es decir, eso no es nada nuevo, ¿eh? Esas imágenes de esos grandes reptiles que devoran a humanos, eso está en el astral. En alguna parte del astral está, y alguna vez alguno tendrá su posibilidad de verlo. Pero ¿os dais cuenta que ahí lo que faltaba que era? Un principio pensante. Hay tocones, es decir, lo que es la raíz de un árbol en Australia, de 150 metros de altura, petrificados. ¿Os imagináis un árbol de 150 metros? Hace millones de años la atmósfera no era rica en oxígeno como ahora, ¿eh? Había mucho metano. Todo eso se hizo, esos animales, con sus emanaciones, sus heces, estaban contribuyendo a crear ¿qué? Metano, ¿no? Si el aire de la Tierra está enrarecido en este momento, una parte es por la quema de combustibles y la otra es porque los animales y además el agua en Cataluña está contaminada en muchísimos sitios que no se dice, no se puede decir, porque afecta a la industria en el resto de Europa igual, por las granjas de porcinos, de bovinos y de conejos y de todo lo demás. Todo eso baja para abajo, genera lixiviados, se contaminan los acuíferos y esos bichitos se llaman, ¿cómo se llama eso que aparece en el agua y es tóxico? Si tú cocinas espinacas, no. Si tú cocinas espinacas y las vuelves hoy y mañana las vuelves a pasar por la sartén, ¿qué generan las espinacas? No, toxinas no, tienen otro nombre. ¿Eh? ¿Qué más? A ver si sale el nombre, venga, tiene que salir. No, son tóxicos para la salud si se consumen cada día. Purinas son los excrementos, los orines, y ahí dentro van nitratos. La espinaca lo sabéis, ¿no? Esto no, si se come hervida no. Si tú, por ejemplo, las cueces y las fríes hoy no pasa nada, pero si mañana lo vuelves a hacer, las generan. Eso sí, es como la berenjena cruda, no te la puedes comer, es un poco, no sé qué tiene. Y las patatas verdes tampoco, son alucinógenas. Dice, bastará señalar lo que os quería decir, cuando llegan los señores de la llama, ¿con qué se encuentran? Que todo eso no se puede trabajar. Hay que reducir las dimensiones, ¿para qué? Para que una conciencia en un futuro lejano se pueda manifestar. ¿Os imagináis tener
en el campo a las afueras de Barcelona un animal de 20 metros? ¿Os imagináis eso? ¿O una vaca del tamaño de 3 caballos? ¿Os imagináis eso lo que sería? Aunque fuera un animal pacífico, ¿sabéis el terreno que necesita un animal de esos para poderse mover? O el famoso elefante, el famoso mamut, el elefante de las nieves. 6 toneladas pesaba, 3 metros de altura. ¿Os imagináis lo que puede ser eso? O el tigre de los dientes de sable. ¿Habéis visto alguna? Aquí había un museo en Barcelona, el Museo Ruso, en la calle Moncada, al lado del Museo Picasso, y había reproducciones de mamuts, había dientes originales de mamuts, eran rusos los que lo trajeron de allí, de Siberia, y había una reproducción del tigre de dientes de sable, prácticamente como un bastón cada colmillo. Imaginaos que fuéramos contemporáneos, me parece que las cartas estarían echadas ya, ¿no? Poco tenemos que hacer con él, ¿no? Pero sin embargo, ¿sabéis qué sucedió con esos animales? Lo que hicieron los seres humanos, organizarse para cazarlos y comérselos. Porque esos animales se los comían a ellos y empezaron a despertar, ¿qué? El instinto de supervivencia, organizándose para defenderse. Esto está explicado en este libro. Pero bueno, es de puro sentido común, ¿no? ¿Sí o no? Todo esto sirvió para que tuviéramos un cuerpo que al final fuera impresionado por el alma. La pregunta que nos podemos hacer es si eso lo hemos conseguido ya o no. ¿Tú crees que lo hemos conseguido? En ello estamos. ¿Y vos? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Vos? ¿Te parece? Poco a poco. ¿Vos? Yo diría que no. Que no. ¿Vos? A miches, ¿no? Pienso que hemos avanzado mucho, pero cuidado, cuando nos comparamos, es decir, hemos avanzado en todo y estamos infinitamente mejor que hace 5 años o que hace 5.000 años. Pero hay que decir que todavía queda algo que en momentos puntuales el ser humano, igual que decía aquel famoso romano, es un lobo para sus congéneres. El hombre es un lobo para sus congéneres, para el hombre. Es un monstruo. ¿Por qué? Porque aparte de tener el instinto animálico de supervivencia, tiene mente. Y la mente concreta, si no hay amor, es como una bomba de relojería, acaba explotando y solamente trabaja para el beneficio propio. Y esto lo estamos viendo en estas últimas semanas en España, en Brasil, Estados Unidos. Todos estos que quieren construir murallas, estos que niegan la violencia contra las mujeres o que niegan la existencia del otro, todos estos trabajan esa línea, Si el cuerpo humano está preparado para recibir el alma. Preparado está. ¿Pasa qué? Que no tiene el afecto de amor. Es que el cuerpo humano se preparará en tanto y en cuanto la energía que está dentro evolutiva, la conciencia, se vaya manifestando. A medida que se fue manifestando ese principio manásico, en el ser humano las formas fueron cambiando. Ahora tenemos un cuerpo mucho más refinado que hace millones de años, mucho más refinado. Pero en el futuro se espera que sea mucho más. Entonces emane precisamente todo lo que recibe. Hoy devora para poderse manifestar y está muy lejos de manifestar el arquetipo. Estamos en ello, faltaría más. Por eso el Hatha Yoga ha sido tremendo. ¿Qué hemos hecho en esta época actual con el Hatha Yoga? Utilizarlo como válvula de escape, ¿no? Los gimnasios están abiertos de día y de noche. Hay un culto al cuerpo. ¿Es necesario este culto al cuerpo? Pregunto. Va bien, culto al cuerpo. Daño no hace. Vale. Pero no avanzas. O sea, la necesidad de mantener el cuerpo como herramienta es adecuada. Es adecuada. El problema es cuando se dedicar todo el día, ¿no? El objetivo, vale. Como un fin en la vida, vale. Dice, bastará señalar el hecho de que el ser humano en sus remotos orígenes tuvo que aprender a respirar con penosos esfuerzos de su parte a fin de desarrollar los pulmones. Parece increíble que no supiéramos respirar ni caminar, ni mirar, ni levantar la cabeza. No teníamos ojos. Teníamos en principio un orificio aquí y otro abajo, en la boca y abajo. No había nada más. Nos arrastrábamos y éramos como amebas gigantescas. Imaginaos lo que hemos trabajado, Llegará el día que igual volaremos. Fijaos qué maravilla, ¿no?
Y sigue diciendo, a fin de que desarrolle los pulmones, de que se le instruyó en la necesidad de comer porque precisaba de un estómago y de unos intestinos, y de que fue aleccionado también en el ejercicio del acto creador a fin de que la especie pudiera perpetuarse a través del tiempo y ofrecer a las mónadas, a las chispas divinas, una renovada posibilidad de revelarse. Fijaos lo que hubo que hacer con ellos. Es decir, a ver, somos nosotros. Imaginad qué colonización se hizo de enseñártelo todo. Entonces, aquello que era un animal. Un animal, ¿qué somos a veces los humanos? Animales, ¿no? Pero esto es muy interesante, que se les enseñara todo, a comer y a respirar para ensanchar los pulmones, ¿eh? Curiosísimo, ¿eh? Curioso. ¿Qué sucede cuando un niño encarna? ¿Cuál es la primera respuesta al sonido universal? Al verbo creador, ¿cuál es? Cuando el niño empieza a llorar, ¿no? Indicio de que ha captado, ¿qué? La voz del jefe, del logos. ¿Lo vemos así? Continuamos. Dice, es decir, que las funciones orgánicas que cualquier ser humano realiza hoy en día, no solo sin esfuerzo, sino incluso con placer, fueron en aquellos primeros tiempos de la humanidad una tremenda y dramática lucha contra un medio excesivamente hostil y duro, del cual nuestra mente no puede tener noción. Imaginaos lo que nos ha costado conseguir tener un cuerpo que no nos tenemos que preocupar de él, que funciona solo, ¿verdad? ¿Alguien se ha olvidado de respirar alguna vez? Ese es el chiste que se dice, ¿no? Hay gente que lleva días sin comer, sin beber agua, pero no se conoce ninguno que lleve varios días sin respirar, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Habéis parado a pensar por qué es tan necesario respirar? Ya sabemos el proceso biológico en que consiste. El prana que entra por el aire, ¿qué hace? Oxigena ¿qué? El fluido pránico y su contraparte física, que es la sangre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo vemos así? Pero, exactamente, ¿qué significa el aire en este caso? El aire, la mente. ¿La mente de quién? Del logos. Cada vez que respiramos, estamos bebiendo, alimentándonos del pensamiento del logos. Claro. Por eso hubo que ensanchar ¿qué? Los pulmones. Claro, la función hace el órgano, pero ¿a qué precio? Imaginaos el sufrimiento que fue de poco a poco aquello desarrollarlo para que las mónadas pudieran tirar adelante con la evolución. ¿Sabéis parado a pensar en eso? Lo difícil que tuvo que ser para nosotros. ¿Se acuerda alguien? No, ¿verdad? Bien. Continúo. Solo elevando verticalmente la visión sobre el plano horizontal de la percepción corriente y dirigiendo la vista hacia el remotísimo pasado, puede apreciarse la trágica espectacularidad de aquel sublime esfuerzo. Ha merecido la pena, ¿no? Digo yo, ¿o no? Qué silencio, madre mía. Quiere decir que sí, ¿no? Sí. Eso se está produciendo continuamente. ¿no? Sí, pero tú no te arrastras por la calle y no te tiene que recordar que respires. Cuidadosamente, cuando tenemos un problema en un hospital, te dicen que respires, ¿eh? Hondo. Yo tuve que descubrir, muy a pesar mío, con un problema que arrastro hace ya bastantes años, problema respiratorio, que mi solución fue darme cuenta que tenía que respirar. Pues sí, no, fue algo, y cuando lo tengo, la verdad, incluso cuando he tenido que compartir habitación en algún viaje, lo que he dicho, cuando me pase esto, no me toques, solamente dime que respire. Sí, da resultados, ¿eh? Muy fuerte, muy fuerte. Empecé con ellas en el 94 y fue todo, a partir de ahí, la vida cambió. En el 95... después de un viaje a un país cercano de Europa, vine con un problema de salud y no se me ha ido todavía. Pero bueno, debe ser mi karma. ¿Qué vamos a hacer? Paciencia. Dice, no todos los seres eran instruidos en aquel noble proceso de ejercicio de la vida humana en embrión y no todos lograban el éxito en sus intentos. Muchos morían por no poder asimilar la excesiva dureza de la lucha y dejaban sus tabernáculos sin terminar para volver a recuperarlos en conciencia en un periodo posterior.
a través de la ley kármica de la reencarnación, la del principio de redención. Redención de la materia. ¿Sí? Hemos trabajado la materia, la estamos trabajando y el objetivo es alcanzar la tercera iniciación y muy especialmente la cuarta para liberarnos de la atracción de la materia. ¿Sigo? Dice, estas ideas que vamos exponiendo, dice Vicente, relacionadas todas ellas con el misterio del Hatha Yoga, pueden aparecer como insólitas y de carácter misterioso, cuando no de exageradas, habida cuenta de que el proceso de vida antes descrito tiene en la actualidad un desarrollo automático y sin ningún elemento que incite a la lucha, salvo aquella salvaguarda del principio de autoconservación. Si no estamos en peligro, nos movilizamos para salir del fuego, del atolladero, del pozo, de lo que sea, ¿verdad que sí? Sin embargo, cuando no tenemos algún interés para conservar el pellejo, ¿qué sucede? Dejamos correr, bajamos la guardia, ¿verdad? Y si bajamos la guardia, ¿qué sucede? Seguimos avanzando, vamos para atrás. La inercia. La inercia es a la deriva, ¿eh? El carácter tamásico nos invade. Nos alejamos del rajásico y, claro, totalmente del sátvico, ¿o no? Los caracteres sátvico significa armonioso, rajásico activo mental y tamásico inerte o abúlico, aquello que se va arrastrando por la calle, ¿no? Inercia, vale. Pero si analizan ustedes, aunque sea solo como un débil ejemplo, la dramática lucha que ha de sostener la pequeña somilla para romper la corteza de un suelo hostil, árido y seco, para surgir a la superficie buscando la luz del sol, tendrán una ligera idea de la lucha del ser primitivo, semilla de la humanidad terrestre, para surgir triunfante de la batalla impuesta por el cruento y rigurosísimo medio en que tuvo que desenvolverse y adaptarse siguiendo la imperiosa llamada del sol del espíritu. Una pregunta indiscreta. Cuando habéis visto en una pared, por ejemplo, en un castillo o cualquier sitio, por ejemplo, una cosa que en España se ve mucho son las higueras. Higueras. Los pájaros tienen la costumbre de dejar la semilla, pues mira, en la fachada del castillo, de la iglesia, de la torre, en la torre de la iglesia, ¿no? Y al cabo de un tiempo tenemos un maravilloso arbolito, ¿no? ¡Uy, qué bonito que lo dejen! ¿Qué pasa con ese arbolito? Que la voluntad del ángel que se está manifestando a través del árbol, de la higuera, ¿qué está haciendo con la estructura con Capricornio, que es el castillo? Lo está rompiendo, ¿verdad? Ojo, porque es un deseo el reino vegetal. ¿Y Capricornio qué es? Una materia, ¿no? Una estructura de piedra, ¿verdad? ¿Sí? El trabajo número 10. ¿Pero qué sucede cuando hay un impedimento en el ser humano? ¿Qué creéis? ¿Que de golpe porrazo nosotros somos valientes o empezamos como esa semillita que está entre dos rendijas de la piedra y que sin darnos cuenta empieza a florecer? Empieza a responder ¿a quién? Al sol del espíritu. Cuando tenemos un pensamiento a los humanos, el que sea, y lo vamos alimentando con el sol de la conciencia, ¿qué hace ese pensamiento? Eclosiona, ¿no? Y hace que rompamos el cascarón. Exactamente es lo mismo que el embarazo, el embrión, cuando viene, el alma cuando viene. El mismo proceso, pero es el mismo proceso que nos va a conducir a las puertas de la iniciación. De ahí que si tenemos un pensamiento positivo y lo alimentamos, eclosionará. Pero si tenemos un pensamiento negativo y lo alimentamos, ¿qué creéis que va a hacer? Eclosionar también. Porque el oscuro, no olvidemos, que también se alimenta del fuego del sol del espíritu. Porque el Dios está para todos, ¿no? ¿O no? O decimos como eso que se decía de los cátaros, aquel obispo que los mandó quemar a todos, ¿no? Dios escogería a los suyos, según dice la tradición. A ver, ¿en qué cabeza cabe pensar que Dios va a separar a unos de los otros? ¿No somos todos hijos del mismo Dios? ¿O qué? Es curioso, ¿eh? Porque en esta guerra civil española de hace 80 años o 90, yo lo sé por familiares míos en el frente, algún sacerdote cuando bendecía en el momento de fusilar, no os preocupéis que Dios recogerá los suyos. Bueno, eso está ahí. Eso está ahí. Cada uno con sus creencias es muy libre, pero ojo,
que la luz sale para todos, ¿eh? El sol sale cada día para todos. Y estamos todos en el mismo barco. Así que pensemos el trabajo que hay que hacer para romper ¿qué? La dureza de la materia. Si el pajarito, el ángel, ha llevado una semilla donde no había agua y allí esa semilla se agarró y el viento, la humedad y todo lo demás hicieron que brotara, nosotros podemos transformar la personalidad. Os he puesto el ejemplo de la torre del castillo, de la iglesia, porque equivale a la personalidad. ¿Entendéis el mito, no? Entonces, podemos derribar la personalidad, destruirla, hacer que salga lo mejor, no destruirla por sí, sino transmutarla, transfigurarla. Sí que podemos, estamos en ello, ¿no? ¿O no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alimentar correctamente ese arbolito, ¿no? Un arbolito que es en el fondo el cuerpo mental, ¿no? La copa, las raíces en la tierra, ¿no? Tiene un mástil y tiene una copa que capta ¿qué? La luz del sol, ¿verdad? Clásico de los pinos. ¿No os habéis abrazado nunca un pino? ¿Pino piñolero? Algún roble sí, ¿no? Es un árbol generoso, como las hayas. Pero el pino tiene la particularidad de que es un árbol que es muy alto, pero tiene pocas raíces. Se dice que es el árbol de los seres solitarios. ¿No os ha gustado nunca abrazaros? Hombre, con un poco de protección porque os llenáis de resina. ¿Lo veis lo que quiero decir? Se puede construir y se debe construir en la más grande de las adversidades, que es reconocer que está uno dentro de la materia petrificada. ¿Continúo? Dice, aquel sublime y espectacular intento debía culminar, no obstante, en la estructuración de cada vez más nobles arquetipos, en la modelación de organismos cada vez más complejos y estilizados, más sensibles, por lo tanto, a la vida interior. Es decir, cuando aparecen los seres de la llama, se hace una reversión. En lugar de fijarnos en lo externo, vamos a ir trabajando para que se vaya desarrollando ¿qué? La vida interior, ¿no? De ahí que el ser humano, en poco tiempo, en pocos millones de años, redujera su estatura y se pareciera bastante a lo que conocemos hoy en día. ¿Os imagináis un ser humano con los brazos que llegaban a los pies, caminando encorvado de unos 4 metros de altura? Bueno, humano no lo era. Un animal, un simio, ¿os imagináis eso? ¿Un King Kong de esos? ¿Por un momento os lo imagináis? No, me imagino que no. Creo que no, ¿eh? Creo que no. No. Yo no sé si es verdad o no, pero creo que habían descubierto esqueletos de humanos de 6 metros de... Se va diciendo de vez en cuando, pero a nivel oficial no hay una corroboración. No, porque últimamente, en las últimas 3 décadas, han aparecido ciudades, incluso en Europa, restos, que hablan de unos 6.000, 7.000 años por el carbono 14. Pero sabéis que la ciencia se basa en las aseveraciones no en tanto lo que descubre uno, sino lo que las reuniones, los congresos a nivel mundial van haciendo. Y hay ciertas cosas que no entran, ¿eh? Porque sabéis cómo funciona esto, ¿no? ¿Habéis estado en Israel alguna vez? Pues allí os dirán una cosa que me dijeron a mí que me sorprendió. Cuando descubren algo que no causa con lo que dice el Antiguo Testamento, lo eliminan. En Nínive, yo me encontré en las ruinas, nos lo dijo él, era un argentino judío, además se ponía su kipá a veces, que la arqueóloga que lo hizo, pues era judía ortodoxa y prevaleció más su creencia que no el método científico. Y muchas pruebas las destruyó porque no coincidían con lo que venía en las escrituras. Sí, pero son así, funcionan así, pero tampoco hay que ir tan lejos, porque eso es un arquetipo humano que siempre se ha repetido. El cristianismo ha hecho lo mismo, el islam lo está haciendo, en algunos grupos integristas. A ver, todo lo que no coincida con el libro sagrado lo quito. Bueno, vale. El problema de por qué no se afecta más de los 4 o 5 mil años algunas ciudades es por el Antiguo Testamento, lo sabéis, ¿no? Los judíos hablan de un año 5.000 y pico que se creó el mundo. Bueno, sí, niegan a Darwin. Lo niegan todo. Bueno, Darwin, a ver, hay ciertos aspectos, sin embargo, él era un científico, no hay que negarlo. Y él tuvo el valor de decir que había un eslabón entre aquel simio que hemos conocido y el actual ser humano. Es decir, él reconoció que el sapiens, nosotros somos sapiens sapiens, pero aquel sapiens que hay restos, cromañones y todo lo que vino detrás,
Hay un intervalo por el medio que no se conoce, un eslabón perdido. Él tuvo el honor de reconocerlo, como científico tenía que hacerlo. Él dijo que procedemos del mono. A ver, el mono procede del humano, esto lo enseña la teosofía, pero bueno, es un tema que no nos vamos a pelear. El estudio porque murió y lo dejó a medias. Hombre, se lo comieron vivo, caramba, se lo comieron vivo. Bueno, en Estados Unidos sabéis que no se enseña en las escuelas esta teoría. La teoría evolucionista nos enseña en muchos sitios, muchos estados la tienen. Sí. Hoy, siglo XXI, muchos estados de la Unión no permiten que se enseñe la teoría evolucionista, como tampoco aceptan los kilómetros, ni los pesos, ni los gramos para pesar, para las medidas, el sistema métrico internacional, no. Bueno, la evolución es así, no podemos decir que hay pueblos atrasados y hay pueblos avanzados. Hay que ver los matices que hay en todas partes. Es muy complicado, ¿eh? De todas formas, lo vamos a dejar así. Dice, hace solo unos cuantos millones de años, dentro del dilatado proceso de la vida planetaria, que posee la humanidad un cuerpo físico capaz de responder como lo hace hoy, aunque sea solo en una débil medida, al impulso consciente y creativo del espíritu, de la mónada, y reflejar en su maravillosa y complicada estructura y sincronismo de funciones el diseño o arquetipo físico que allá en la misteriosa alquimia de los planos internos tiene preparado Dios para el ser humano. Es decir, que cada vez manifestamos mejor el arquetipo. Ojo, porque yo os invito a una pregunta. Yo procedo del medio rural, un pueblo de Andalucía, y me acuerdo que el fenotipo, el aspecto de la cara de la mayoría de la población era exactamente la misma. Cuando muchos años después fui por primera vez a Marruecos, pues me encontré con vecinos del pueblo donde había nacido. ¿Por qué? Las mismas caras que tenía en mi familia me las encontré allí. Caramba, qué curioso, ¿eh? 300 kilómetros cruzando el estrecho estaban ellos. Sabéis que tenemos el mismo tronco, ¿no? Por lo tanto, venía de ahí. En aquella época, ¿os acordáis cómo era la raza celtibérica española? La raza celtibérica española, ¿cómo era? Bajita y anchota, ¿no? Sí, no, el prototipo, veis las fotos, además es curioso, como ya tenemos 100 años de cinematógrafo, más de 100 años, a ver, no es que aquello que fueran dando saltitos, no, eso era un problema de la cámara, de los fotogramas, pero los veis que son exactamente todos iguales, ¿no? Con 20 años, como si tuvieran 50, ¿verdad que sí? Aquellas boinas caladas, aquellas salidas de las fábricas, prácticamente todos iguales, ¿no? 1,50, 1,40 aproximadamente. Hace 40 años, ¿cómo era la gente? Un poquito mejor. ¿Y cómo es ahora la gente? Hombres jóvenes, mujeres jóvenes, cuerpos súper estilizados. Un séptimo rayo en los cuerpos maravilloso. ¿No lo habéis visto? ¿De Santi? ¿No has visto mujeres con un séptimo rayo impecable por la calle? Mis hijos hacen 2 metros. ¿Tus hijos hacen 2 metros? ¿Ves? Y tú como mínimo, ¿siguen creciendo? ¿Siguen creciendo? En mi familia, que son celtas, también medían, mis primas eran gigantes. Celtas, sí, estos sí, eran grandes. Pero los íberos no, eran de otra clase. Bueno, el caso es que eso ha cambiado. Pues si fijaos lo que hace la sanidad y la educación y el cumplimiento del propósito. Porque hay educación y hay sanidad y buena alimentación, porque hay un propósito del alma de manifestar el arquetipo. No es al revés, ¿eh? Cuando uno busca el alma de manera científica, acaba construyendo escuelas, carreteras, hospitales, sistema de educación alimentaria, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? Cuando uno vive de creencias y no construye nada, pues realmente está provocando el caos. ¿Veis la diferencia entre creer y conocer? Así que estamos trabajando para descubrir eso que Dios ha preparado. ¿Y qué será eso que Dios nos ha preparado? Ahí tenemos un estudio clarísimo de lo que es un ser humano hecho por el señor Gumi, un socio de esta casa, amigos de la India, y ahí vemos un hombre y una mujer. Ha habido gente que la imagen les ha perturbado porque, bueno, son seres desnudos, que no sé qué, pero bueno, cada uno que purgue con lo que lleva dentro. Sí, sí. No, anda, toma, es como el hombre del Vitruvio, el pentagrama, o que te digo yo, la Venus de Milo, o el David de Miguel Ángel que estaba desnudo. A ver, es el arquetipo, pero cuando no hay otra cosa, hay prejuicios, hay falsas creencias, pues evidentemente, y digo falsas creencias porque una creencia, si se tiene conocimiento, ya no es creencia, es una realidad de conciencia.
Así que hemos de esperar, trabajar en el día a día para descubrir eso que está manifestando. Cada vez el cuerpo que tenemos, el cuerpo físico, emocional y mental concreto, se acerca más al arquetipo. Y hay que decir una cosa, si tenemos un cuerpo físico hermoso por naturaleza, es porque esto no lo hemos trabajado en vidas pasadas. Sabéis que encarnamos por el mismo signo que salimos la anterior vida, y que las historias emocionales de esa vida nos conforman la luna, y el propósito para la encarnación es el signo que había en el horizonte a la izquierda el día del nacimiento, a la hora exacta. Ese es el ascendente. Puede suceder que no lo manifestemos en toda la encarnación, pero lo más probable es que sí que manifestemos plenamente el sol. Y eso ha sido la recapitulación que nos llevamos del tiempo que estuvimos viviendo en ese signo antes de desencarnar. Fijaos el poder que tiene esto. ¿Continúo? Dice, le será relativamente fácil comprender el alcance del misterio que bajo la denominación de Hatha Yoga, o yoga físico, tiene a su cargo el proceso combinado de armonizar las líneas estructurales físicas, es decir, su apariencia objetiva, que ha de responder a un ideal de belleza y de equilibrar las funciones orgánicas dentro de un perfecto sincronismo con el ritmo de la naturaleza entera, lo cual se va consiguiendo a medida que va siendo más conocida y conscientemente utilizada aquella parte sutil del cuerpo físico denso, es decir, el cuerpo etérico, doble etérico o cuerpo bioplasmático, hacia el cual va especialmente dirigida la atención de los científicos de nuestros días. A ver, ¿cómo actúa entonces el Hatha Yoga? ¿Sobre el cuerpo físico que conocemos o sobre una especie de trama metálica que en realidad somos el cuerpo etérico? ¿Habéis visto alguno el cuerpo etérico? Imaginaos por un momento que aparte del cuerpo físico que estáis viendo, vemos, sabéis lo que es la tela metálica, ¿no? Esta que se pone en las cercas. Pues imaginaos que tuviéramos un entramado de triángulos de un color dorado y que me estáis viendo y estáis viendo eso, unos triángulos. En realidad, ¿quién es este que está hablando? ¿El cuerpo físico o el entramado? El entramado tiene su contraparte en el sistema óseo, Sí, hay varios sistemas. Ya, pero a ver, la parte etérica es lo que trabaja el Hatha Yoga. Se aprende a mantener una postura y a respirar y a concentrarse y ciertos movimientos como el Tai Chi para potenciar el vehículo etérico y por extensión el físico. No es como la idea que la gente tiene con el deporte, trabajar el cuerpo físico, eso no es. O hacer musculación continuamente, o hacer lo que es la hiperventilación, la respiración hialurónica esta que se hace, que te altera la conciencia, tienes expansiones, ves cosas, etcétera, etcétera. ¿El pranayama? No, si es una respiración que hay especial, es muy antigua en la Tierra y sirve precisamente para tener ciertos estados. Además, da hipoxia esto, que hay un exceso de oxígeno y tienes unas pequeñas alucinaciones, ves cosas. Bueno, eso está contemplado en las enseñanzas tradicionales, pero hay que preguntarse qué precio está dispuesto uno a pagar. Pregunto. Así que esta enseñanza, como la del Bhakti Yoga, la del vehículo emocional, y la del Raja Yoga, el mental, la del mental no va para el cerebro, va para la parte arquetípica, la mente. Y evidentemente la contraparte densa es el cerebro físico. Y en la parte emocional del Bhakti no va para el vehículo emocional, va para ese conglomerado de energías que los humanos entendemos como bondad o búsqueda de la armonía también. ¿Lo entendemos un poquito? Es otra octava. Superior, claro. Dime. ¿Qué quiere decir qué precio hay que pagar? Hombre, que si uno quiere tener los poderes del alma, los siddhis, sin haber hecho el trabajo previo, sin haber buscado el reino de los cielos, se pueden encontrar de que queda enganchado a eso y de ahí no pasa. Y se puede romper la trama etérica y tener una continua focalización en el astral. Y yo conozco gente que tiene problemas así, haciendo cursos de lo que sea, pues con algún chamán, con alguna persona que les prometió despertar el kundalini. Pues sí, despertaron el kundalini. Sí. Pero ¿de qué sirve despertar el kundalini si tienes que ir a parar a un psiquiátrico? A ver, pregunto. Esto es lo
alucinógenos. El peyote, la ayahuasca. Claro, esto para los atlantes, Sudamérica, para ellos muy bien, los chamanes. Nosotros no debemos hacer ese trabajo. Ahora, quien lo quiera hacer, ahí está, ¿eh? Yo no me voy a meter en este tema. Dice, dime. No, del cuerpo físico es el cuerpo etérico. ¿Has dicho el sistema óseo? Claro, sí, la densificación, sí, claro. 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 Nosotros lo único que tenemos de material, lo más denso del ser humano, de la conciencia humana, es el cuerpo etérico. Lo más denso de tu cuerpo, ¿qué es? Los huesos. Cuidado, porque hay una cosa que tenemos que entender. Nosotros tenemos un endoesqueleto, menos en una parte, que es la más importante, que es un exoesqueleto. El exoesqueleto es el cráneo, ¿no? ¿Cómo se llama eso en lenguaje popular? Calavera. Lenguaje popular. ¿No habéis ido nunca a un osario, un cementerio? Aquellos que los tiran allí. Mira, voy a llevarme uno, ¿no? A ver, una de las lecciones primeras es coger uno, alguien que se quiere dedicar a la medicina. Ahí me contaron la anécdota de una chica en la escuela de enfermería hace muchos años en Córdoba, que las que tenían más aversión, el desayuno era tocando huesos humanos. Los años 50, no digo más. Yo lo escuché de pequeñito y era para quitarse el miedo. Hombre, si estás en sanidad y tienes miedo a un cuerpo y a un hueso, pues ¿qué quieres que te diga? Mal asunto, ¿no? O a la sangre, por ejemplo, a la sangre, ¿no? Ojo, porque parece una tontería, pero cuando en una mesa de operaciones hay un problema con una vena grande, una arteria, el médico tiene que mantener el control, pero se ve que no siempre es así. Yo conocí un caso que se desmayó y la persona que la tuvo, que por poco la mata, la dejó paralítica. ¿Sí? Un caso muy, muy curioso. A ver, no fue intención del hombre, el hombre se mareó, se asustó, estaba haciendo una operación y suerte que el otro cirujano, sabéis que cuando operan hay varios quirófanos y más que nada se hace por economizar, pero más que nada también por si hay un fallo que otro cirujano venga, porque nunca se sabe cuando te abren lo que puede pasar. No es lo mismo operarte una muñeca, que a fin de cuentas te dejan sin brazo, sin mano, mira, malo. Pero si te tocan por aquí dentro y es una arteria, me parece que te van a dar pocas opciones. ¿Sabéis, no? Como el piloto de avión, van dos. Van dos, sí. Dice, el objetivo esencial del doble etérico es complementar el desarrollo de esa soberbia creación que es el cuerpo físico del ser humano. Esta maravillosa estructura que Pablo de Tarso definió como la morada del Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo. Pero él habló del cuenco de oro, el cuenco dorado. Si habéis leído algo de él habló del cuenco dorado, que es el vehículo etérico. Enlazándolo a la vida sensible de otros cuerpos más sutiles todavía, que el ser humano va construyendo de forma paralela al esfuerzo creador de otros yogas o misterios, que surgen a medida que las distintas subrazas van ofreciéndole a la mónada, a la chispa divina, al espíritu, estuches cada vez más útiles y preciosos para albergar a la yoga en el loto. La yoga en el loto, esto que tenemos ahí, el principio interno que revela el perfecto arquetipo. Eso que está ahí, la perla esa que tanto te gusta a ti, en esa foto de la gran invocación del loto egoico, eso es lo que nos vamos a llevar como mónadas a la casa del Padre. La chispa. Eso es la chispa, eso es la experiencia, lo que está dentro. Nosotros empezamos a trabajar la cuarta hilera, esta que está aquí, la externa, vamos a llamarle 3 pétalos. Esta es la esfera del conocimiento y básicamente es conocimiento, amor y sacrificio. Pasamos a la segunda esfera. Si esta es la primera, esta es la segunda hilera. Esta sería la del amor, también 3 pétalos, conocimiento, amor y sacrificio. Y de esta pasamos a la tercera. Sería la de sacrificio o voluntad, ¿verdad? También tendríamos conocimiento, amor y sacrificio. Eso hasta la tercera iniciación, la superación de la prueba capricorniana. ¿Queremos llegar a la liberación total? Nos tenemos que crucificar. El arquetipo de cruz fija. La cruz fija responde tanto Leo como Acuario al quinto rayo. Quinto reino de la naturaleza, la jerarquía, ¿verdad?
las almas liberadas a través de la investigación, ¿verdad? Y el brazo horizontal responde al cuarto rayo, armonía a través del conflicto del reino humano, ¿verdad que sí? Cuando empezamos a trabajar el equilibrio, estas hileras, la cuarta, pues en este caso sería la primera, contada desde fuera, esta es la primera y la interna es la cuarta, antes lo he dicho, desde fuera. Entonces, si esta es la cuarta hilera, aquí sería la más refinada, ¿me entendéis lo que quiero decir? ¿Sí? Cuando se aplica el cetro, esto se va abriendo y dentro está esta perla, la joya en el loto, que es el arquetipo con la experiencia de manifestación. La perla azul. La perla azul, bueno, según el rayo de la mónada, puede ser roja, verde o azul, ¿o no? ¿Habéis visto alguna? No, ¿verdad? ¿Alguien lo ha visto así esto? Eso os lo explican los estudios teosóficos, pero ¿alguien ha visto en la cabeza el loto? ¿No? ¿No habéis tenido nunca una visión que os veis con un gorro ajustado que tiene unas hojas? ¿Con un color determinado? ¿No? ¿No? Bueno, ¿lo dejamos así? ¿Sí? ¿Qué es importante de esto, sintetizar de todo esto? Que a medida que practicamos el yoga, es decir, el camino de retorno, hemos de entender una cosa. Si somos mínimamente inteligentes, nos podemos desenvolver por nosotros mismos, quiere decir que el Hatha Yoga lo hemos hecho ya. ¿Por qué? Porque trabajamos con el cuerpo físico. Tenemos nuestras creencias, nuestras devociones, nuestras historias. El Bhakti Yoga está trabajado y estamos trabajando el Raja Yoga. Y una selecta porción de la mente humana, de la conciencia humana, trabaja algo más, el Agni Yoga. Pero lo importante es que entendamos que la humanidad ha dado el salto cualitativo tan importante en los últimos siglos y ha sido debido a la utilización de las técnicas del Raja Yoga. ¿Y cómo se conoce el Raja Yoga en la vida pública? ¿Con qué nombre? Una mujer. La ciencia, la enseñanza. La enseñanza. Investigar, enseñar es meditar. Un profesor que hace una clase de filosofía está reflexionando sobre, si toca hablar, por ejemplo, de los neoplatónicos, se tendrá que mirar a Plotino y tendrá que trabajar el por qué se llamaron neoplatónicos. Si está concentrado, está trabajando la mente, está meditando. Un médico, si está concentrado, sabéis que cualquier carrera hoy en día necesita de continuos posgrados y actualizaciones, porque hoy en día las cosas van tan rápidas que ciertas cosas cambian. Y no solamente cambian eso, cambian las denominaciones. Meteos en la Wikipedia de vez en cuando y todo aquello que aprendimos sobre las edades de la Tierra han cambiado los nombres. Aquello de los periodos de la Tierra han cambiado los nombres en las últimas décadas. Sí, poneos, si tenéis aquellas enciclopedias antiguas, aquellos nombres del siglo XIX ya no son exactamente así. Ha cambiado. Quiere decir que hay un ímpetu nuevo, ¿no? Ahora el problema que tenemos es que no todo el mundo conoce el griego y el latín, y cuando tienen que poner un nombre no tienen el referente que tenían antes. Sabéis que se utilizó el griego y el latín para todo, ¿no? Para todo. Os imaginaos lo que hizo el señor, ¿cómo se llamaba el señor que descubrió la tabla periódica de los elementos? Mendeleev. Alexander Mendeleev, ¿no? Bien. Él llegó a una cantidad, ¿no? Y eso va ya por el 115, eran 90 y tantos, me parece, los que descubrió. Me parece que no llegaba al 100. Sí, 97 o 98, ahora van por los 115. ¿Sabéis lo que significa conocer el plano físico del planeta Tierra? En aquel momento el plutonio no existía, el plutonio no existe en la naturaleza, es una creación humana, ¿eh? La mente humana, junto con el uranio en reacción nuclear, desencadena ¿qué? Un residuo, el plutonio. Curiosamente, con eso se fabrica una bomba. Somos curiosos los humanos, ¿eh? ¿Veis la historia? Lo que pasa, ¿por qué se llamaba liberación? Cuando uno aplica la inteligencia y profundiza en ello, ¿qué descubre? El arquetipo, la raíz del arquetipo. Es el mismo planteamiento para despertar el loto egoico. Investigar, pero no investigar para el yo separado en el caso este, sino para, ¿qué? Revelar el arquetipo. Llámale meditación, llámale esoterismo, llámale como quieras. Si el problema en los humanos es el nombre que le ponemos a las cosas. ¿Me explico?
Nosotros tenemos cada vez un cuerpo más preparado porque desde aquí, desde el doble etérico, se va inoculando un tipo determinado de energía, una vibración determinada, que tiene que ver con nuestro nivel evolutivo. Por lo tanto, no son las circunstancias externas, que sí que inciden, pero no tanto, es el nivel de conciencia que hay dentro de esos vehículos. Me explico, ¿no? Un maestro, ¿de qué tiene el cuerpo? ¿Sabéis esto? ¿Hecho? ¿De qué tiene construido un maestro de la jerarquía su cuerpo? De hidrógeno. Esto lo dijo Vicente aquí en esta casa. Los anus, los famosos átomos primordiales. Entonces, una cosa, ¿os imagináis un cuerpo de hidrógeno? El hidrógeno no es un gas, no es un pensamiento divino. ¿Os acordáis de una conferencia hace un año aquí por estas fechas, en esta misma sala de nuestro compañero Eloy? En un principio había un espíritu, una masa, una especie de sopa primigenia, que si de neutrinos, que si lo que sea. Aquello eran las aguas primordiales. Hubo una tensión eléctrica increíble, ¿no? Un gas, un pensamiento y una fuerza de propósito, el rayo de Zeus, nunca mejor dicho, y explotó. ¿Qué acabó desencadenando? Unos aminoácidos, los aminoácidos se convirtieron en moléculas y las moléculas en seres ¿qué? Unicelulares, ¿no? Pues fijaos lo que se hizo hasta llegar a donde estamos nosotros ahora, ¿no? O lo que hubo en el pasado. Mira, esto lo veremos mejor en la calle. ¿Sabéis lo que es un líquen? Sí, son una especie de esporitas agarradas a una piedra. Ojo, es el primer intento de crear el reino vegetal. Antes os he puesto el ejemplo de entre la piedra un pajarito que deposita la semilla con sus heces, No es que el pajarito vaya allí no, que el pajarito, como está en todas partes, sus heces acaban llevando una semilla que no la ha digerido y está utilizado por la naturaleza para que haga de agente que contribuye al proceso de evolución. Todas las especies en la Tierra tienen un objetivo: manifestar el arquetipo del Creador, del Padre. Eso no lo olvidemos nunca. Los únicos que lo olvidamos somos los humanos. Nosotros en este planeta tenemos la obligación de manifestar la grandeza del Creador, el Creador, revelar el perfecto arquetipo, es decir, la conciencia divina, unos más, otros menos. Pues bien, un conjunto de entidades débicas cogen polvo, cogen humedad, reacciones de aminoácidos y empiezan a generar algo que no es mineral, sin embargo se sustenta en el mineral. Y eso se convierte al final en ¿qué? El musgo, ¿verdad? Cuando va evolucionado, porque hay muchos tipos de líquenes. Están esos pequeñitos que están en las cuevas, que parece como una hierbecita pequeñita. Eso ya es un intento claro, hasta que llegamos a un gran roble, por ejemplo, o una secuoya de estas de 100 metros y de 4.000 años que te abraza y dices, madre mía, qué grande es esto. Un ser que le falta poco para entrar al reino animal. Pero no un animal inferior, un animal superior, porque es un árbol muy grande, un árbol que tiene muchísima radiación, irradia una barbaridad. ¿Me explico? Pues fijaos ese proceso sintetizado, y además es un proceso que se repite continuamente en la Tierra. ¿Habéis estado en Canarias, en Lanzarote, en el Timanfaya? Pues sabéis que esto pasó hace 200 años, el volcán Timanfaya explotó, estuvo muchos años echando lava y la isla aumentó en un montón de kilómetros cuadrados. Pues ya hay en las rocas aquellas negras, que parece un paisaje lunar, pues se han rodado tantas películas ahí, empiezan a aparecer ya los líquenes. Primer intento de que el reino vegetal se quiere posesionar de aquello. Normal. Además, abandonáis una casa en el campo y si está en el campo, al final la vida hace milagros. Aparece un árbol donde menos te lo esperas. En el jardín, en el tejado, con lo cual, ¿qué se hace? Pues que contribuye ese ángel que ha creado ese árbol, contribuye ¿a qué? A que la piedra se vaya redimiendo, la estructura física se vaya redimiendo y adaptándose a un nuevo arquetipo. Y es curioso porque no se queda, lo único que se queda inalterable es lo que hemos quedado los humanos, las botellas de plástico, que no las quiere nadie. Ningún animal de la tierra se la come, ¿verdad? Es una creación humana, pensamiento concreto, egoísta. ¿Lo vemos? Fijaos lo que hace la naturaleza y lo sabia que es. Lo sabia que es. ¿Continúo?
Vamos a parar. El objetivo arquetípico del Hatha Yoga. Vemos así que todo el misterio del Hatha Yoga está relacionado con la creación de una estructura etérico-física que responda a los arquetipos de belleza y al equilibrio de las funciones orgánicas, así como a la sensibilización constante de cada uno de los elementos celulares constitutivos de esta estructura de acuerdo con el ritmo solar o universal, lo cual presupone el establecimiento de un sistema de contactos cada vez más estrechos y definidos entre el cerebro y la mente, entre la mente discernitiva y la vida afectiva a través del cuerpo etérico, que se convierte así en el vínculo de relación natural entre la existencia en el plano físico y los demás planos del sistema solar, en donde el ser humano posee ya cuerpos definidos como el astral y el mental, y otros que están todavía en proceso de construcción, como son el búdico, el átmico o el monádico. De hecho, estos cuerpos no funcionarán hasta que no desaparezcan los otros, ¿eh? Estáis haciendo fotos, ¿no? ¿De todo? A todos, ¿no? Vale, vale. ¿Cuál es el misterio del Hatha Yoga entonces? Pues servir de puente entre el mundo físico, por excelencia, que para eso hemos creado el cuerpo físico, para estar aquí en el plano más denso, y al mismo tiempo tener la potestad de que con el tiempo acercarnos al alma a través de la mente. Para eso tenemos un cuerpo físico. Y ese es el que estamos en el camino de retorno. No olvidemos que como mónadas hemos sido minerales, ¿eh? ¿Os imagináis como mónadas dentro del mineral? El mineral que aparentemente no tiene vida, pero tiene vida. Un clarividente cuando ve una piedra la ve llena de vida. Nosotros la vemos como algo inerte. ¿Cómo demuestra la piedra que realmente tiene algo dentro? ¿Qué dijo Miguel Ángel del mármol? He quitado lo que sobraba, ¿no? Pues es una forma de decir que la piedra en el fondo responde también al arquetipo divino, ¿o no? Dices, caramba, pero si no le hubiera quitado eso, ¿pero cómo sabes lo que le tienes que quitar? ¿Eres clarividente? Hoy tenemos máquinas, porque quién sabe, igual dentro de la veta de la pieza de mármol hay un agujero, quién sabe, una burbuja, ¿no? ¿Sabéis que eso se formó de erupciones volcánicas? Imaginaos por un momento que queda aire ahí, una bolsa, un vacío, ¿no? Pero si tú eso no lo sabes, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo trabajas? Y además, sabéis que él trabajaba de manera sincera, ¿no? ¿Sabéis eso? Las esculturas de él se llaman sincera porque la mayoría de escultores, cuando ponían el martillo y el cincel, hacían esconchones, lo tapaban con cera. Y la palabra sinceramente quiere decir que no tiene artificios, que no tiene cera la estatua. Imaginaos en un sitio donde hace mucho calor que la estatua empiece a llorar. Pues caramba, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, es una forma de trabajar. ¿Quién es capaz realmente de modelar con la piedra de forma automática y responder al mismo tiempo al arquetipo? Aquel que está conectado con él mismo, aunque su vida sea estrafalaria. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Lo vemos? ¿Qué quieres decir? Aunque su vida sea estrafalaria. Sí, porque los artistas, el cuarto rayo generalmente va acompañado de vidas muy complicadas. Muy complicadas. Todos los que han trabajado el cuarto rayo, las pruebas de Escorpio, algunos han sido dificilísimas. De hecho, he puesto antes el ejemplo de la cruz fija. El ser humano tiene que vivenciar las pruebas de Escorpio. Básicamente son 9 pruebas, 3 cabezas, pero cada una 3 a su vez. Pero se sintetizan en el poder, el dinero y el sexo. El poder, entendido la mala comprensión del arquetipo, del propósito. El dinero, porque se cree que una mente poderosa necesita un instrumento, como es el dinero, para doblegar la voluntad de los demás y dar rienda suelta a la propia ambición. Y el sexo, porque es una forma de comunicación instintiva, animálica, a ciertos niveles, y al mismo tiempo sirve para dominar. Claro, porque el sexo en el fondo, esotéricamente, es la atracción que hay del espíritu hacia la materia, ¿eh? Es eso nada más. A nivel arquetípico, ¿para qué utilizamos el sexo los humanos? Para otra cosa que dista bastante de ser el arquetipo. Pero bueno, es el nivel que tenemos, tampoco hay que alarmarse. Lo importante es que sepamos que cada uno de los vehículos de la personalidad responde a la idea primigenia que poco a poco vamos descubriendo de revelar el propósito divino, ya sea a través del cuerpo físico. Un médico te dirá que el cuerpo físico es perfecto. Y cuando uno mira
Por ejemplo, si habéis visto algún estudio de anatomía, algún atlas de anatomía, esto que se utilizaba en el bachillerato antiguo, y vamos viendo aquellas láminas, el sistema endocrino, luego te dices, caramba, con los años piensas, mira, esto obedece a un plan, claro que sí, a alguien que lo diseñó. ¿Qué te dirá el científico racionalista que cree en la evolución? Que poco a poco se ha ido perfeccionando. Perfecto. ¿Sabéis lo que le falta a todo eso? Poder ampliarlo con el conocimiento de estos vehículos que no son karmáticos, el búdico, el átmico y el monádico. Los seres humanos tenemos 7 vehículos, pero no los utilizamos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. No, porque son sol y luna. A ver, no vas a manifestar estos vehículos con un cuerpo karmático, no funcionan. Esto equivale a manifestar una porción de la mónada, la actividad espiritual muy elevada, y los otros manifiestan lo que manifiestan, lo que el alma puede captar. El día que se procede a la cuarta iniciación, se libera eso, entonces sí que viviremos del búdico, del átmico y del monádico cuando tengamos la edad de un Buda, por ejemplo. Etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, cuando no tengamos bastante con eso, tendremos un planeta. Nuestro cuerpo físico será un planeta. Y cuando seamos todavía más, será un sistema solar. Y ya me callo, porque no lo sé. ¿Veis por dónde va la cosa? Cada vehículo tiene que expresar su porción. ¿Y por qué manifiesta belleza el cuerpo físico? Esto que os he comentado antes, un estudio de anatomía, lo que te revela, tanto si pones un hombre como una mujer, te revela que, además habréis visto algunos cuadros que son, por un lado es un hombre y otro es una mujer, ¿verdad? Sí, porque el alma humana no tiene sexo. Tiene sexo cuando se materializa en el plano físico. Cuando se viene en los planos arquetípicos, eso se pierde. A medida que se va pasando, se va muriendo en el astral, en el mental, en el de Bachán no hay diferencia. ¿Por qué? Porque eso forma parte de la experiencia karmática. Ahí estás recapitulando, cargando la batería, reflexionando sobre la energía que te ha condicionado la última vida y muy especialmente el signo en el cual has desencarnado, porque con eso vas a construir tu siguiente vehículo, basado en los altibajos, el diente de sierra de la anterior encarnación. Y así sucesivamente. ¿Con qué material construimos los humanos? Pues mira, tenía una casa magnífica, la destruí, la convertí en polvo, hice cemento y con esa la construí. ¿Y qué le pusiste de nuevo? Pues mira, mi creatividad. Le añadí algo, pero es mi creatividad. ¿Qué estamos construyendo entonces? Con el mismo barro. ¿Por qué nos quejamos de una encarnación a otra? Si el barro de esta encarnación no es capaz de irradiar, cuando tenga que reciclarlo para utilizarlo en la nueva construcción, ¿qué va a suceder? Que tendré las mismas posibilidades de equivocarme que tengo en esta vida, ¿verdad? Mientras que si lo he transmutado e irradiado, ese barro, cuando lo sintetice, será mucho más cualificado para crear algo nuevo, ¿verdad? Más hermoso, algo que se acerque más al arquetipo, que es el propósito. No lo conocemos, pero sabemos, lo que os he puesto antes, el ejemplo de los cuerpos humanos, que cada vez hay más belleza en el cuerpo a nivel físico, a nivel mundial. De hecho, el objetivo del cuerpo físico es manifestar belleza. Del emocional es, belleza. Del emocional es bondad y del cuerpo mental es verdad. Claro, decimos, hombre, del vehículo emocional, bondad. ¿Por qué bondad? Porque es una forma de entender el segundo rayo del amor. Todo lo que está en la tierra obedece al propósito divino. Somos nosotros que con nuestra mente concreta, dejando de lado nuestro mundo emocional, nos creemos que somos los reyes del mambo. Y podemos deforestar la selva amazónica o construir un pantano en unas ruinas en Turquía porque nos interesa la electricidad y la industrialización. Y no tenemos en cuenta que la bondad incluye a los espíritus de la naturaleza, muy concretamente al reino vegetal y al mineral. Cuando el humano solamente piensa en términos de beneficio, ¿a quién se entrega? A la mente concreta, al karma. ¿Me explico? Cuando hablamos de la meditación, casi siempre pensamos en la humanidad, pero no pensamos en lo que en los otros reinos. Es que la humanidad no puede vivir sin los otros reinos. Es que el problema del humano, cuando hemos utilizado la mente tanto en estos últimos siglos en la Tierra, y de hecho el siglo XX ha sido increíble lo que ha pasado, y el siglo XXI sabéis que vamos a un estado de posindustrialización donde prácticamente las máquinas dominarán. Uno piensa, bueno, ¿y quién va a trabajar? Al ritmo que vamos, solamente nos falta el teletransporte, ¿eh? Hace años que os lo digo.
porque lo demás está casi casi. Sin embargo, hay algo que no hemos trabajado, que es la conciencia de todo ese proceso. ¿Por qué cada vez se queda más gente atrás? Porque, acordaos del mito de la mujer de Lot, cuando uno mira al pasado se petrifica, ¿verdad? Hay gente que todavía, eso del correo electrónico, no hay forma. Cuando a los demás ya nos parece el correo electrónico obsoleto. ¿Por qué obsoleto? Porque no es lo mismo que te recibas un WhatsApp, un SMS directo, pum, esto. Lo vamos entendiendo, ¿verdad? Sí, pero entonces, cuando al principio de todo lo que hemos dicho, hemos ido evolucionando mucho más que hace 5.000 años, que hace 1.000 años y que hace 5 años. Claro, es una evolución a nivel físico, seguro que hemos tenido una evolución, pero hemos ido evolucionando mucho más que hace 5.000 años, que hace 1.000 años y que hace 5 años. Claro, es una evolución a nivel físico, seguro que hemos tenido una evolución, pero a nivel de conciencia no lo tengo claro, porque hay pueblos antiguos que tenían un nivel de conciencia y estaban unidos. Sin la tecnología que tenemos tan sofisticada nosotros, sí, pero tenían la tecnología que necesitaban. Pero no les hacía falta la tecnología porque ellos estaban muy... Pero, no, sí, te entiendo. Lo que sucede es que nuestra sociedad es tan compleja que, por ejemplo, habrá gente que pueda practicar el trueque, ¿no? O la ayuda, el voluntariado, en el sentido de tú me haces eso y yo te hago lo otro. Pero esto en amplia escala es muy complicado. Esta idea de que se puede vivir sin dinero está muy bien desde el punto de vista filosófico, pero en el aspecto pragmático eso no resulta así. Tú no le vas a llevar al médico continuamente una gallina. A ver, en el sentido de saber que se hacía antiguamente, se hacía esto. Se llevaba un jamón al médico, eso lo he visto yo, caramba, no es tan extraño. Pero era una forma que se tenía de pagarle al médico. Acordaos, no sé si lo habréis visto esto, los médicos no es como la seguridad social ahora, ¿eh? Había médicos que tú tenías una iguala y vas pagando una cantidad mínima de pesetas al mes, ibas y te visitaba. Me acuerdo de esto en San Boi existía, me acuerdo de los doctores clásicos aquellos que habían, funcionaba así. Y yo recuerdo de estos médicos algo que en aquel momento me llamaba la atención, que lo asociaba con el sacerdote del pueblo, pero en el fondo no sabía lo que era, porque era diferente, el amor. Y curiosamente tengo que decir, he pasado por hospitales, por operaciones en los últimos años, y aquella cara carismática de aquellos médicos que yo tuve de pequeño, ¿qué quieres que os diga? No, y no lo veo. No lo veo. Pero, y te hablaba nada más, y a lo mejor el hombre no tiene ni idea, pero te hablaba. Hoy en día eres un número, caramba. Yo he ido al médico y antes de sentarme estaba la receta hecha. Cuando iba mucha gente con resfriado, hasta que me dije un día, mira, yo mis ideas no van por aquí. Seguimos el método del doctor Bander, duchas frías y hacer puñetas. Pues hace más de 30 años que hice el cambio, fuera, porque yo me iba a sentar y estaba la receta hecha. La receta hecha. Pero bueno, pero si yo no... Sí, empezaba a escribir, ¿os acordáis de aquellas calcas rojas? Ahora es un ordenador. A mí no me sirve eso. El médico tiene que curar con la palabra. Es que es así. No pueden, no tienen tiempo. Luego hay una obsesión de que cualquier cosa que te pasa es que estás enfermo. No estás enfermo, eso te lo ha inoculado el laboratorio. Claro, como no aceptamos las divergencias ni los aspectos así que se salen de una lógica muy egoísta, creemos que estamos enfermos. Me duele aquí, tienes un cáncer. Venga. Pero si la salud no consiste en no tener problemas de salud, consiste en vivenciarlos bien. Una persona que tiene un cáncer, el aspecto psicológico, filosófico de la enfermedad, lo debe de entender. Entonces, reconocerlo y sobre todo tener la base esotérica implica que eso está aceptado. Si uno conoce lo que es la vida, tiene que conocer lo que es la muerte y lo que es la salud. Y la salud, ¿qué mejor salud que en el momento que uno desencarna? Me diréis, ¿por qué? Si es una enfermedad degenerativa o es un cáncer, ¿sabéis quién triunfa sobre el cáncer? El alma. Porque sabéis que ese cáncer no puede vivir sin el alma, ¿verdad? Pues te voy a matar de hambre. Me voy, te dejo el cuerpo para ti. ¿Os interesa como reflexión? La salud no es carencia de problemas físicos, es aceptar los problemas físicos. Lo dejamos aquí, porque ya es tarde.
Y hora y media da para mucho. Bien, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y que cumpla cada uno de nosotros con el propósito de nuestras almas. Que así sea. Y cumplamos con nuestra parte, como os he dicho. Que así sea.